Muy buenos días, amigas, amigos. Qué rato encontrarnos en este fin de semana cuando están descansando, haciendo planes para cerrar parte de este fin de semana que se une a este feriado de carnaval. Nosotros acá estamos prestos para compartir un diálogo importantísimo con nuestro invitado de esta oportunidad. Está con nosotros el doctor Jorge Mora. Habíamos tenido la posibilidad de hacer un análisis con el doctor antes de la consulta y hoy vale la pena hacerlo luego de la consulta, una vez que se saben los resultados, una vez que hay ya informes por parte de organismos internacionales que fueron parte de este proceso electoral y también reacciones que ya se han dado por varios sectores políticos. La Asamblea ya tiene que empezar a trabajar en forma ardua para hacer cumplir lo que se manifestó ya en las urnas, así que destacamos por eso la importancia de este diálogo que vamos a mantener. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué podemos sacar como análisis de lo que han significado los resultados de esta consulta? Gracias por la invitación. Realmente los resultados tienen que tener algunas lecturas. ¿Pero eran los esperados? No, sí, me parece que sí, porque a la larga, recordemos esto, el 35% de personas que votan por la no reelección significa que es el voto duro del correísmo. Creo que no ha perdido ni un solo voto. Sin embargo, si comparo con lo sacado por el binomio Moreno-Glass en la primera vuelta, que fue el 39%, desde mi punto de vista, el 3%, 4% corresponde al morenismo. Y el 58% son las otras fuerzas que corresponden a los partidos que hoy se alían con el gobierno. Es decir, aquí están socialcristianos, izquierda democrática, rodosismo, todas aquellas personas que están alrededor, por ejemplo, de los señores Bucarán. O sea que matemáticamente el que gana es Rafael Correa. En términos relativos, absolutamente sí. Sin embargo, no puede haber un solo candidato. Recordemos que la incapacidad de unirse a la derecha ecuatoriana ha hecho que siempre pierda, en los últimos años por lo menos. En este caso tiene un 58%, pero ¿quién? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el padrino de estos votos? Sí, de hecho hay una serie de elementos como que están siendo una especie de rechazo, pero recordemos, para mí es muy importante entender que el 35% sacado en la pregunta 2 es el voto duro del correísmo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no es una derrota avasalladora, significa que el correísmo está entero. Sin embargo, con el 35% tampoco alcanza a nada. Por lo tanto, estamos entrampados en un momento crítico, yo diría un momento de transición, hasta que de alguna forma haya un desenlace frente al futuro, que de momento no se puede saber cuál es. ¿Esto puede servir estadísticamente para hacer cálculos de lo que podría significar candidaturas para las elecciones seccionales? Por supuesto, y esto me hace pensar que el gobierno del señor Lenín Moreno es un gobierno de transición, porque a la larga estamos en un momento de cambio de modelo. Yo tengo la impresión de que el señor Moreno plantea tres cosas. La una es bloquear a Correa. Segundo, es quitar todos los rastros del correísmo a través de la pregunta 3, que la analizaremos un poquito más adelante, y también haber un campo muy importante para el hecho de tener una entrada al neoliberalismo y a la especulación financiera o inmobiliaria, porque a la larga, quitando la ley de plusvalía, lo que se trata de decir es que este es un espacio de libre mercado, y esto es muy importante entenderlo de esa manera, porque caso contrario no se entiende cuál es la posición del señor Moreno. No se trata de una enemistad, no se trata de reacciones viscerales, sino más bien de reacciones conceptuales que tienen consecuencias muy importantes. Muchos titulares de la prensa el día lunes decían: Moreno se deslinda de la sombra de Correa, empieza el gobierno de Moreno, es decir, que hemos estado ingobernados todos estos meses. No, me parece más bien que el señor Moreno busca un espacio más natural con lo que él es. Yo creo que el modelo planteado por Rafael Correa es inviable, porque eso requería de altos ingresos, y en este caso del Estado, que ya no los tiene. Tenemos una gran deuda con la China, tenemos un precio de petróleo que, si bien es cierto, con tendencia a la alza, pero tampoco es lo boyante que podría haber sido hace algunos años. Sin embargo, el señor Moreno plantea un gobierno donde hay una mayor participación de capitales privados, pero para eso hay que modificar el escenario político, el escenario jurídico. Hay que darle mayores autonomías a las personas con capital privado, y creo que va a ser un gobierno más bien de transición, alejado del fundamento de la Revolución Ciudadana y más bien parecido a los gobiernos neoliberales que nos han gobernado en los últimos años. Hay voces de los partidos de oposición que están de alguna forma exigiendo al presidente Moreno que inclusive debería reestructurar totalmente su gabinete para que empiece esta nueva era. ¿Hacia quién se apoya? ¿Con quién trabaja entonces? En el programa anterior me había permitido decir que el señor Moreno tiene algunas ingenuidades y pensar que hay que tener fe.
o hay que negociar, me parece un acto de verdadera fantasía. No trabaja así la política ecuatoriana. En este escenario, estas personas van a comenzar a cobrar el asunto de apoyarlo al señor Moreno. No es un apoyo a él, sino al modelo, donde ellos quieren participar. Pero entonces quieren ministros, quieren una serie de personajes que permitan mayor seguridad jurídica para la inversión privada o para la inversión extranjera. Pero eso significa que la muerte de las políticas sociales, es decir, el desmantelamiento del gobierno de Rafael Correa. Pero recordemos, a mí siempre me causa la pregunta, ¿cómo llegó Moreno al poder? Él llegó con el apoyo y con el título de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, a 8 meses de esto, significa que hoy tiene otros amigos que tienen otras exigencias. Recordemos que es otro matrimonio, y en ese otro matrimonio son otras reglas de juego. En Manabí sucede algo realmente especial, ¿no? Sobre todo la pregunta 2, 3 y 6, triunfa el no. ¿Cómo entender una provincia que fue afectada por el terremoto, que ha hecho reclamos por la falta de celeridad en la reconstrucción? Hace poco nomás se dio a entender que se había tomado 300 millones por parte del gobierno y que habían estado ahí sin el uso adecuado, no es la explicación que se dio y que por eso no se había entregado. ¿Cómo entender cuál es la lectura de esta postura, sobre todo en Manabí? Mire, pensar que el pueblo es la voz de Dios me parece que es una falacia peligrosa. El gobierno ecuatoriano es un gobierno que tiene, perdón, el pueblo ecuatoriano es un pueblo deficiente con algunos niveles de analfabetismo funcional. ¿Qué significa? Que es susceptible de manipulación y en este caso reacciona no tanto con la razón cuanto con los sentimientos. Y me parece criminal, me parece irresponsable, me parece peligroso el hecho de que los políticos pidan o hagan que las personas reaccionen con los sentimientos, porque se equivocan, porque reaccionan frente a condicionamientos muy particulares. Yo no podría dar por sentado que es la posición crítica de todo un pueblo, sino más bien la reacción visceral de un pueblo que ha sido golpeado, manipulado y ultrajado. Porque de alguna forma también el porcentaje a nivel nacional que saca la pregunta 4 daría a entender que hay ecuatorianos que están a favor de que no se juzgue a quienes han cometido delitos de violación a menores de edad, de acoso sexual, porque esa sería la lectura. Es una lectura simple y no siempre la más adecuada. Permítame decirle algo. Yo estoy absolutamente de acuerdo que las personas sean castigadas, siempre y cuando todos los que sean castigados sean culpables. Todos en el Ecuador tenemos testimonios y conocemos a personas que han sido acusados de una forma falsa. No siempre la justicia ha sido perfecta, no ha sido equitativa. La justicia se equivoca y cuando se equivoca significa que tenemos que condenar de por vida a las personas que han sido víctimas de la equivocación de la justicia. Aquí hay que leer un poco más allá. Posiblemente las personas que han tenido algún tipo de injusticia, un trato no igual, un trato no coherente, porque no tuvieron recursos, porque no tuvieron palancas, porque no tuvieron acceso a la justicia, fueron condenados de manera irresponsable y ellos nunca más van a poder integrarse a la comunidad. Por lo tanto, la forma de leer como que el que votó en contra de la pregunta significa que está a favor de los violadores me parece una estupidez, porque significa que es una lectura muy simple. Habrá que ver la complejidad, habrá que ver la calidad de justicia que tenemos, porque insisto, si todos los juzgados y culpados por acoso fueran culpables, efectivamente, pero no siempre la justicia ha sido justa con todos. Esa es entonces una de las interpretaciones que se dan a esta reacción de la ciudadanía, ¿no? Ahora, los resultados están, al parecer no habría impugnaciones a los resultados y tendrían que proceder ya a cómo están establecidos los anexos. ¿Qué le compete a la Asamblea? ¿Qué no le compete a la Asamblea luego de la consulta? Una consulta popular y las preguntas que se llaman de referéndum son obligatorias, son mandatorias, por lo tanto lo que tiene es que allanarse y proceder en consecuencia. Pero me preocupa los 74 votos de Alianza País, cómo están estructurados ahora, aquellos que se fueron con Correa y aquellos que se van por Moreno. En este caso me gustaría que la Asamblea Nacional, yo diría, se allane al mandato popular, porque es el mandato mayor. A la larga, aquí los cálculos políticos ya no caben. Lo que cabe es honestidad en cuanto a poder entender e interpretar el mandato popular, porque para eso es la voz del pueblo. En ese caso dice que se deben implementar, por lo tanto no exigiría por lo menos negociación política, sino más bien
viabilidad para que se creen las formas, los reglamentos, para que se aplique la ley conforme ha sido la voluntad del pueblo ecuatoriano, cualquiera que haya sido la motivación para votar sí o no. Se estructura una comisión en la Asamblea Nacional, una comisión especial, dando cabida a todas las bancadas que trabajan en la Asamblea Nacional. Esto va a garantizar que efectivamente, en primera instancia, haya pluralidad en el trato que se va a dar, y como usted ha dicho, son mandatarios, habrá únicamente que publicarse en el registro oficial los cambios que entran en forma inmediata y en los cambios de las normas, pero tiene una labor especial, sobre todo el recibir con un proyecto de económico urgente sobre eliminar, derogar la ley de plusvalía y la selección de los 7 integrantes del nuevo Consejo de Participación Ciudadana que va a ser transitorio. Este trabajo ¿va a ser igual de fácil o va a presentar con escollos del trabajo de la Asamblea? Mire, yo creo que la eliminación de la pregunta sobre la ley de plusvalía fue más bien una jugada política, porque fue una ley que nació con mala espina. Aquí tienen 2 culpables. La forma de presentarlo a través del presidente Moreno y el señor Virgilio Hernández, quienes la presentaron de una manera boba, de una manera equívoca, haciendo pensar a la ciudadanía que le iban a quitar sus viviendas, sus casas. Y no era el espíritu de la ley aquel. Esta ley, que fue muy bien hecha, sin embargo muy mal presentada por la misma gente de la izquierda, de la Revolución Ciudadana, hoy tiene que volver a reencauchar. Es decir, yo tengo la impresión de que el gobierno la va a desmontar y va a tener que montarla de nuevo, porque tiene una justicia redistributiva muy interesante. Dice que se la va a tener que volver a trabajar, pero ¿en qué términos? ¿Acaso la ley anterior se la estudió? Me parece que porque nació de una muy mala mano, de un trabajo, yo diría, bastante torpe de parte de la Revolución Ciudadana cuando gobernaba Rafael Correa, hoy tiene que volver, porque es una ley que garantiza la no especulación inmobiliaria, por ejemplo, que garantiza el control de la inflación, que es muy importante. No podemos dejar sin ley de plusvalía porque se generaría un peligrosísimo efecto de especulación financiera, especulación inmobiliaria, que sería peligrosísimo para el sostenimiento de la dolarización. Por lo tanto, requiere un manejo prudente, honesto, y en esta comisión tiene que imbuirse en un sentido patriótico y entender perfectamente que la ley de plusvalía que se acaba de desmontar tenía elementos muy interesantes que luego va a tener que volvérselos a implementar porque es muy importante para el sostenimiento de la dolarización. Pero esto tiene que ser por separado, porque lo único que tiene que enviar el señor presidente es eliminar la actual ley y en paralelo, en otra oportunidad, enviar un nuevo proyecto, como lo ha indicado, sobre todo para controlar la especulación, como lo ha dicho, ¿no? Por supuesto, porque caso contrario se dejaría un espacio abierto para que la derecha ecuatoriana pueda pensar que se ha implementado el neoliberalismo, el capitalismo en pleno auge y perdamos de control la situación política y sobre todo económica del país, y eso es muy peligroso. Mantenemos el diálogo en esta oportunidad con nuestro invitado, el doctor Jorge Mora, haciendo este análisis de lo que significan los efectos de la consulta. Vamos a hacer una pausa cortita y retornamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Enfoque 23. Continuamos el diálogo, nuestro invitado haciendo este análisis de lo que trae como efecto, ¿no?, los resultados que ya conocemos de la consulta popular. Está con nosotros el doctor Jorge Mora. Hay preocupación, y se manejó también dentro de la campaña, el hecho de que exfuncionarios del gobierno y el mismo señor expresidente de la República buscaron los oficios de entidades internacionales que antes fueron muy criticadas por parte de ellos por su accionar, inclusive desconocían su existencia. Ahora lo han hecho y, oh sorpresa, también existe por parte de la CIDH un llamado a que se haga una revisión. Esta petición que se hizo desde acá a favor, más bien sería, de 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y que eso está en trámite y deja serias dudas, porque sería mandatorio en el hecho de que ellos decidan que no procede la pregunta 3 que ya decidió el pueblo ecuatoriano. Mire, lo curioso de la política, lo que significa a veces estar en el poder o estar en el no poder. Y es uno de los pecados, quizá de los pecados más grandes del señor Rafael Correa, el hecho de no haber podido ser coherente cuando era candidato, cuando fue presidente y ahora que es expresidente. La lectura de los organismos de control, la lectura de la ley es totalmente opuesta, y él no ha sido capaz de mantener cierta coherencia entre sus diferentes facetas en la vida. Y en este caso,
me da la impresión de que ahora se ha buscado amigos para que procedan como yo quiero que procedan. La situación es compleja y habrá que entenderla de la siguiente forma. En principio, cuando se planteaba la consulta popular, todas las preguntas debieron haber ido al Consejo para indicar si son constitucionales o no, a la Corte Constitucional. En este caso, por prisas o por intereses, no se procedió con absoluta fidelidad, por lo tanto quedaron un par de huecos bastante curiosos, que luego hoy son aprovechados para decir que las preguntas no fueron constitucionales o que hay ciertas demandas. En este caso, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana piden que se emitan medidas provisionales. Y en este caso, curiosamente, la Corte y el Consejo de los Derechos Humanos procede con una celeridad fantástica. Cuando generalmente se hacen unas preguntas a este tipo de organismos, se demoran, diga usted, un año y medio, hoy proceden en un par de semanas, con una velocidad fantástica. Significaría que si la Corte dice que se dan esas medidas previsionales, o provisionales, perdón, significaría que es mandatorio. ¿Y qué tiene que hacer? El Consejo, la pregunta 3 no podría implementarse. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Si dice que tiene poder político, debería desconocerlo. Y al desconocer significaría que tendría que salir de estos organismos internacionales de los cuales es signatario. Es un problema legal complejo, producto de la improvisación o del manejo interesado de las preguntas. Un manejo, yo diría, más bien de corte político y cortoplacista, sin tener en cuenta todo el escenario jurídico nacional, peor internacional. Y nos hemos metido en un callejón sin salida. Porque en caso de que la Corte, donde al parecer están los amigos del expresidente Correa, ¿no es cierto? Ahí está el señor anterior presidente de la Corte Constitucional Ecuatoriana, ahí están los amigos, por ejemplo, de la señora Fernández de Kirchner, los amigos de Lula, de aquellos gobiernos autodenominados progresistas, que en ese sentido están emitiendo más bien una sentencia que podría favorecer la posición de Correa. Y en ese sentido nos vamos a encontrar un callejón sin salida. El Ecuador tiene que proceder de inmediato, tiene que estar haciendo presencia, tiene que estar haciendo gestiones para indicar la posición del gobierno, porque si bien es cierto, no fue del todo pulcro, no fue del todo prolijo en la determinación de las preguntas de la consulta popular, hoy tiene que recurrir a estos organismos para explicar la posición del país, porque no es cuestión de que aquí haya algunos consejeros que pueden tener más poder que el mismo gobierno, que el mismo pueblo ecuatoriano. Estas tres personas, estos tres consejeros no pueden ser más potentes que lo que diga el señor Moreno, que digamos el pueblo ecuatoriano, que en las urnas nos hemos pronunciado bien o mal. Y en este caso, el Ecuador tiene que asumir las consecuencias de un trabajo poco profesional. Y si tiene que no obedecer los mandatos de la Corte Constitucional, tiene que hacerlo, porque caso contrario se vería ingobernable. En este caso, estamos pagando el fruto de ciertas improvisaciones, de cierto manejo desprolijo de la ley. El hecho de que no conozcamos la ley no nos exime de culpa y responsabilidad, pero ya metido el cuerpo, ya cuando el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas, tiene un carácter mandatorio, y en este caso los organismos internacionales también tendrían que tomar en cuenta esta posición para no generar un problema interno de ingobernabilidad o de conflictividad política. Porque en todo caso, en últimas, si se desconociese, a la larga me parece que estos señores consejeros de la participación ciudadana lo que buscan es unas enormes indemnizaciones que saldrá del bolsillo de los ecuatorianos. Y es la parte más triste. Recordemos anteriores funcionarios que pelearon jurídicamente y a la larga lo que hicieron es llenar sus bolsillos de dinero de los ecuatorianos por trabajar con asuntos leguleyos cuando se enredaron en cuestiones legales de poca monta. A la larga cometimos un error. El gobierno ecuatoriano, el Ejecutivo no fue muy prolijo en la determinación de las preguntas y hoy está pagando las consecuencias. Ahora, la mayoría de ecuatorianos se da por haber cumplido su deber, el haber llegado a depositar su voto, pero hay expectativas sobre todo por el desenlace de la conformación de este Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Se reunieron, por ejemplo, ya quienes forman parte de los sindicatos de trabajadores, esta comisión que ha venido trabajando por la lucha que se ha ido dando en la corrupción, esta comisión anticorrupción a nivel nacional, y se han barajado ya nombres, y en donde volvemos a ver personajes que han sido parte de la política o que siguen activos en la política o que han sido ya parte de procesos que a lo mejor muchos ecuatorianos ya no quieren volverlo a vivir.
Es decir, ¿cómo se va a garantizar que este nuevo consejo, que va a tener poderes realmente extraordinarios, esté por hombres y mujeres ecuatorianos apropiados y que cumplan con lo que dice la consulta popular? En el programa de la semana anterior le había dicho al señor presidente que me permito acusarlo de ingenuo, porque ¿cómo vamos a encontrar ese tipo de personas, estas personas tan idóneas, tan sin contaminación política? Y hoy en el Día del Comercio esta semana aparecen aquellos viejos conocidos nombres, como que ellos sean los destinados a ser los paladines de la justicia, de la moralidad, del deber ser. No podemos salir de estas viejas personas. Y yo quiero tomar la palabra al señor Lenín Moreno y quiero pedirle y hacerle acuerdo que él dijo que debemos tener fe, que no van a volver esas viejas figuras de la política. Aquí lo quiero ver, señor presidente Moreno. Veamos si es que usted tiene la capacidad para poder salir de estas viejas figuras. El Ecuador no puede seguir pensando en esto, porque si volvemos a encontrar aquellas gastadas figuras, los de siempre, usted, señor presidente Moreno, va a perder credibilidad que acaba de ganar en las urnas. Me parece que es el punto nodal. Va a ser, conforme confirme usted este comité, la gente lo va a juzgar, y tengo la impresión de que como van saliendo las noticias en los medios de comunicación, a la larga creo que usted va a perder esta batalla por lograr gran credibilidad y representatividad. Se juega una carta muy importante, hay que buscar en otros espacios, hay que garantizar que las figuras que vayan a ir a este nuevo Consejo de Participación Ciudadana no sean aquellas figuras gastadas y que perdieron la credibilidad en el país. Y ahí está una carta muy importante que tiene que jugar el Ejecutivo. Bueno, y sobre todo, como yo le decía, la ciudadanía va a estar expectante en definitiva cómo queda conformado este consejo, ¿no? Ahora, mencionábamos también antes de la consulta, doctor, que la campaña ha sido utilizada por varios movimientos políticos, no tanto por ir a la campaña por el sí o por el no, sino más bien para promover sus grupos políticos, sus líderes políticos, quienes han aparecido ahora como personajes que aglutinan masas en nuestro país, o figuras nuevas, o figuras que a lo mejor habían perdido espacio. Y mire, por eso al inicio de esta entrevista habíamos hecho algunas cuentas matemáticas indicando que el 58% aparentemente que logra de respaldo Moreno no es tan cierto. A la larga ahí están una serie de intereses de personas o personajes que algunos con alguna novedad y otros con un poco de reencauche intenta volver a pescar en río revuelto. Intento que quieren volver a tener un aire de fresqueza, de juventud, por ejemplo, el señor Lazo, el mismo señor general Moncayo, o las mismas gastadas figuras, inclusive los señores Bucarán, que en este caso ya no sería ni siquiera aceptable. Pero figuras nuevas me parece que no de momento. Le escuchaba al señor alcalde que también intenta encontrar en la respuesta de las personas como esta capacidad que tenemos los ecuatorianos para consensuar. Y me parece que eso es jugar con la ingenuidad de las personas. Me parece más bien que están intentando saber quién realmente tiene peso político lo suficientemente fuerte para coger el poder en los siguientes años. Me parece aquí, como hablábamos hace un momento fuera de cámaras, no hay amor sin interés. Y el interés es intentar agrupar la mayor cantidad de fuerzas civiles para captar el poder de una manera democrática en los siguientes años. Yo creo que aquí fue una pulseada para saber quién tiene peso y quién ha perdido peso político. Y en este caso, me permito decir que el 58% que aparentemente apoyó al señor Moreno tiene una serie de padrinos o de interesados que intentan medir fuerzas para saber quién podría asumir el control del poder en los siguientes años. Hay varias figuras que ya no podrán participar como candidatos en el proceso electoral seccional, pero entiendo que no están impedidos, y así lo dice la norma, no están impedidos de optar por otro tipo de candidaturas, y los veremos por mucho más tiempo. Y en ese sentido había una lectura que me parece muy ingenua, me parece también no tan creíble el hecho de pensar que el señor Correa podría presentarse para ser vicepresidente, esperar que se muera el presidente para volver a asumir, un poco ese tipo de bromas, un tanto de humor negro, ¿no es cierto?, o pensar que puede ser alcalde o prefecto. Y yo creo que no es el punto ese, sino más bien, esa es una forma de decir que esta baraja política de 52 figuras viejas van a poderse barajar de manera interesante para poder otros espacios. Yo creo que el Ecuador necesita, más que personas que busquen ubicarse y vivir de la política permanentemente, lo que busca es líderes que puedan
enrumbar al país de una manera mejor. Y yo creo que es un momento de pensar que las personas que asuman la política, la intención que tengan sea de llevar al Ecuador por otros rumbos y no solamente buscar acomodarse en puestos políticos él y sus familiares. Siempre importantísimos sus comentarios, doctor, agradecerle por la compañía a este diálogo con la ciudadanía. ¿Qué le espera al país por delante? ¿Cuál es el mensaje que puede dejar a la ciudadanía? Yo diría que hay que estar muy atentos, y yo creo que es muy importante que la ciudadanía esté atenta, sobre todo cuando se vaya a conformar el comité, el Consejo de Participación Ciudadana. Porque, miren, es muy importante, nosotros tenemos un gran poder en nuestras manos. Si vemos que en los periódicos o vemos que en los canales de televisión comienzan a aparecer las figuras viejas y gastadas, nosotros a través de las redes sociales podríamos hacer un gran trabajo para oponernos, para tener una participación ciudadana activa. La democracia no es solamente ir a dar el voto y desentenderse y luego quejarse, sino más bien asumir una posición coherente y hacer presión porque la tenemos en la mano. Yo creo que las redes sociales serán una herramienta muy importante para decirle al presidente se esté equivocando o lo apoyamos, siempre y cuando pensemos que lo que está haciendo sea bueno o malo. A la larga, creo que los ciudadanos tenemos un gran poder. Las nuevas tecnologías de la comunicación nos permiten ahora censurar, señalar y también, de repente, también insultar, pero a la larga también nos permite participar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Queridos amigos, amigas, llegamos de esta forma a la parte final de esta emisión de Enfoque 23. Gracias por la sintonía.